bendiciones a todas las personas que escuchan la palabra de Dios, pues es un gran privilegio poder compartir lo que el Señor dice para su pueblo, para su iglesia, y no solo para ellos, sino para todo aquel que quiera escuchar. Hoy vamos a tratar un asunto muy controversial, un asunto que no ha sido entendido y que en muchos lugares es rechazado, pero está escrito en la palabra. Y si está escrito en la Biblia, eso es de Dios. Bueno, el tema se llama la liberación, pan de los hijos. Mucha gente no está de acuerdo con este tema, como le dije, porque ignora lo que dice la palabra de Dios. No lo ha escudriñado. Dice, otros le falta conocimiento. Y recuerde lo que dice el Señor. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Es importante que el pueblo del Señor sea un pueblo con conocimiento, un pueblo que investigue, un pueblo que no trague entero, sino que aprenda a escudriñar la palabra. Siempre guiado por el Espíritu Santo, que Él es el que le va a llevar a toda verdad. Así dice la Biblia. También dice que no ignoramos esta parte importante de la liberación por herencia de pecado. Mucha gente, el pecado que venimos arrastrando por herencia. Recuerde que herencia no es solamente los bienes materiales. La mayor herencia que tenemos los seres humanos es el carácter, las costumbres buenas y malas de nuestros antepasados. Eso hacen la formación de nuestro carácter. También por negligencia. Mucha gente no le gusta leer, no le gusta estudiar, ni siquiera le gusta escuchar con atención. Lo escucha hacia lo rápido. Entonces eso se llama negligencia. También dice que podemos ignorar y despreciar y desechar este gran ministerio por la inmadurez. Recordemos que la palabra hace diferencia entre el hijo maduro y el niño en Cristo. La palabra de Dios dice que el niño en Cristo no difiere del impío. ¿Qué significa? Es como un impío, no tiene conocimiento. Y eso hace que se porte como niño. Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, actuaba como niño. Y usted sabe qué hacen los niños: reclamar, no estar de acuerdo y hacer berrinche. Eso se llama inmadurez. Y también puede ser por acechanzas del enemigo. También sabemos que tenemos un enemigo que no es despreciable. Tampoco podemos vivir atados al temor, porque ya Cristo lo venció. Pero tampoco nos dice a sí mismo el apóstol Pablo, no debemos ignorar sus acechanzas. Vamos a ver algunos aspectos. ¿Por qué causa no es entendido y por qué nosotros necesitamos la liberación? Todos, sin excepción. Esto es algo que, como dice el título, pan de los hijos, alimento. ¿Por qué vemos muchos cristianos en derrota? Muchos hogares siendo que son cristianos de nacimiento o que han sido llevados a una iglesia desde niños. Y no hay la paz de Dios, no hay la vida en abundancia que Jesucristo dice en su palabra. ¿Qué está pasando? Pues ¿sabe cuál es? Hay problemas de liberación, hay problemas de ataduras, de maldiciones que vienen. ¿Por qué? Vamos a ver el primer aspecto. El primer aspecto es la herencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Vamos a leer en Romanos 3, del 9 al 12. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? No
no estamos leyendo el Antiguo Testamento, porque nosotros lo sabemos, que el pecado original de nuestros padres fue el pecado de la desobediencia. Las personas tenemos un mal concepto de pecado. Creemos que pecado, robar, matar, violar, cuántas cosas nomás pecado. Pero la palabra de Dios nos dice que hay pecados inclusive que son pecados de muerte. Pecados por los cuales dice la palabra que no debemos ni siquiera orar. Miren, porque el Señor dice, por eso tenemos que tener conocimiento de la palabra. Romanos 3, del 9 al 12, dice la palabra de Dios así. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Aquí lo dice Pablo. Esto no es de ahora, como hemos dicho, esto es de herencia de nuestros primeros padres. Con ese pecado nacemos. Ese pecado viene en nuestra sangre. No es por lo que hacemos. Y eso es lo que nosotros ignoramos. Ese es el primer pecado que nosotros hemos nacido y desde antes de nacer ya lo tenemos. Cuando venimos a Cristo, necesitamos ser libres del pecado andámico primero. Cuando usted recibe a Cristo, usted se arrepiente, usted pide perdón y prácticamente queda libre de ese pecado, del pecado. Pero esta salvación, dice Pablo mismo, hay que cuidarla. Es una salvación tan grande que no podemos darnos el lujo de desperdiciarla, de estropearla, de no valorarla. Tenemos que cuidarla, porque por el poder de la justificación estamos en otro plano en nuestra relación con Dios. La palabra de Dios dice que Jesucristo, es el puente para llegar a Dios. Por eso dice en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esa fue una de las grandes labores que hizo Jesucristo. Justificarnos ante el Padre. Decir, mira, Padre, yo pagué por Él en la cruz del Calvario. Yo llevé su pecado. Él está siendo justificado. También dice que cuando nosotros, además de la justificación, entramos al plano de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Regenerar es arreglar algo que estaba dañado, ¿verdad? Entonces, nosotros entramos a través de la sangre de Cristo a la regeneración. ¿Ya? Mire que vamos pasos, ¿no? Nuestra naturaleza tiene que ir cambiando. Nuestra forma de ser tiene que cambiar. Nuestra manera de hablar, de pensar, tiene que cambiar. ¿Para cómo? A través del conocimiento de la palabra. Por eso es tan importante que nosotros apenas recibamos a Jesús en nuestro corazón, nos arrepintamos de nuestro pecado, comencemos a leer su palabra, tener una persona que nos enseñe, un maestro, alguien quien esté adelante de nosotros, que sea como un guía para hacernos entender su bendita palabra. Con su palabra vamos cambiando nuestra naturaleza. Entramos en el plano de la regeneración
Y de ahí el siguiente paso es el camino de la santificación. Mire, todo lo hemos hecho, todo lo ha hecho Jesucristo, todo lo hizo Él por gracia, sin que nos cueste nada. La santificación ya tiene que ver con nuestras actitudes. ¿Qué es ser santo? Ser apartado. Apartado para Dios. Irnos alejando de las cosas que nos contaminan. Nosotros tenemos que aprender, como ya tenemos conocimiento de la palabra, ya sabemos qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada. Y si yo quiero crecer en santificación, tengo que crecer a base de apartarme de muchas cosas que me contaminan. Bueno, eso es un campo muy grande que nos faltaría noche para explicarlo. ¿Cómo nomás nos podemos contaminar? Miren, los seres humanos somos seres tan susceptibles a la contaminación que nos contamina el ambiente. Las malas costumbres, las malas amistades, las malas juntas, dice la palabra, y cuántas cosas. Lo que vemos nos contamina, lo que escuchamos nos contamina, lo que no está de parte de Dios, ¿verdad? Todo eso nos contamina y es un impedimento para nosotros avanzar en el camino de la santificación. Por eso la santificación tiene que ser permanente, porque esa es la única manera de que nuestra antigua naturaleza vaya muriendo y comience a renacer la nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Nosotros a la antigua naturaleza la llamamos como carne, decimos la obra de la carne. Recuerde lo que dice Gálatas 5, desde 19. Manifiestas son las obras de la carne, son como 18. Y las obras del Espíritu son como 7 o 8 nomás. Entonces siempre la vieja naturaleza pesa. Por eso es que nosotros por eso es que el Señor a través de sus apóstoles nos decía que tenemos que quitarnos todo el peso. Nosotros mismos tenemos que aprender a discernir. Pero porque la vieja naturaleza va dejando esas raíces. O sea, la vieja naturaleza está tan enraizada que aunque es como una plantita, que usted le arranca el tallo, le arranca las hojas, le arranca las flores, pero queda la raíz. ¿Qué pasó? Al poco tiempo vuelve a crecer. Así es la raíz de nuestra antigua naturaleza. Dice que, y nosotros tenemos que renunciar a ella todos los días. Por eso tenemos que ir avanzando en conocimiento y identificar cuáles son esas raíces que no nos dejan crecer y arrancarlas. Tenemos métodos. El Señor no nos ha dejado a nuestra suerte. Él nos ha dejado armas. Y como dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Un arma, el nombre de Jesucristo, la sangre de Cristo, el ayuno, la oración. Cuántas cosas que tenemos, unas armas para vencer, para desarraigar todo pecado por nuestra naturaleza. Imagínense que aún los apóstoles, habiendo vivido cuántos años con Jesús, fue necesario que ellos sean liberados. Si no, no hubieran podido seguir el ministerio, porque dése cuenta usted, a Jesús lo seguían multitudes. Pero ¿quién estuvo con él en la cruz? Ni siquiera sus discípulos. ¿Qué significa? Que la multitud viene a Cristo por las necesidades, pero el discípulo es el que lo sigue por convicción, porque lo ama. Y de los discípulos y se deja formar. Es una persona enseñable. Si no, no es discípulo. Por eso hay mucha gente que aunque dice que es discípulo, que aunque esté en un discipulado, siempre tiene argumentos. No estoy de acuerdo. No creo eso.
ahí sí es un problema grande y hay problemas espirituales. Bueno, segundo punto. Hablamos de las acechanzas del enemigo, ¿no? Sabemos que tenemos un enemigo. Vamos a leer en la palabra, en el libro de Mateo, el Nuevo Testamento, capítulo 16, versículo 22 y 23. Dice la palabra de Dios así. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo para decirle semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Mire quién era Pedro. Pedro fue el mismo hombre que le dijo a Jesús. Jesús preguntó, ¿quién creen que soy yo? Estaba haciendo un examen a sus discípulos. Habían visto milagros. Y recordemos que una de las grandes características de la vida de Jesús fue que Él sanaba, liberaba y enseñaba. El ministerio lo comenzó Jesucristo con la liberación. Y dice que Pedro tuvo la revelación y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Le dijo Jesús, no te lo reveló mi carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú de aquí para adelante ya no te llamarás Pedro, no te llamarás Simón, serás Pedro, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¡Qué promesa tan grande! Pero el mismo Pedro, después de pocos días, le dijo a Jesús, que Jesús dijo, es necesario subir a Jerusalén, tengo que padecer para que el plan de mi Padre se cumpla. Él dijo, no, que eso no te acontezca, Señor, no puede ser. Jesús lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, no te das cuenta. Y le dice, representas una trampa peligrosa para mí. Le dice en esta versión. En la versión Reina Valera le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Si tú te pones en esta situación, no me vas a dejar avanzar con el plan de mi Padre. Y no quiero que tú estés conmigo. Mire, él mismo, ¿qué? Necesitaba liberación, Pedrito. Pedrito era muy emocionalista. Y una de los defectos, de los impedimentos en la obra de Dios es el ser muy emocionalista. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, no por las emociones. Ese rato Pedrito le dio tristeza, le dio dolor, ¿cómo? Mi Señor Jesús. Pero no se daba cuenta que estaba haciendo tropiezo para los planes de Dios. Entonces aquí dice, nadie está libre de las acechanzas del diablo, porque cuando se busca a Dios, más ataques tenemos. Miren, ahí mucha gente llega. Dice, bueno, yo he estado queriendo consagrarme, pero me han venido problemas. Sí, es verdad. Eso viene de parte del enemigo. Lo que necesitamos es aprender a discernir y aprender las promesas que el Señor nos ha dicho. No temas, yo estoy contigo. Cuando yo conozco las promesas, entonces el temor tiene que irse. Entonces, mire, también dice, cuando más se busca a Dios, más ataques tenemos. Pero recordemos que nosotros tenemos las llaves del reino. ¿Para qué? Para atar y desatar. Nosotros somos autoridad. Al diablo hay que ubicarlo. Tu palabra dice, Señor. Y vamos a ver otro punto. El otro punto es que lo que nosotros necesitamos y la liberación y nos impide entender la liberación, dice la persona que es de doble ánimo o inmadura. Doble ánimo, hoy día está adorando a Dios, mañana no sabe si hay Dios. ¿Le pasó algo?
tuvo un ataque y dijo, ay, ¿será de Dios? No, Dios no puede contar con una persona así. No puede ser libre y ese es un impedimento para que venga la liberación, ser una persona de doble ánimo. Dice la palabra, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No, nosotros necesitamos estar firmes para poder, como dice Efesios, estemos firmes para estar listos para el día malo, para ser los guerreros, ser los soldados. Un soldado no puede estar que me da miedo, que me voy a la batalla, que no me voy. No. El momento que entró al ejército, tomó la decisión, morir o vivir. Así debemos ser el ejército del Señor. Entonces, vamos a leer en Gálatas 2, ¿qué nos dice? Hablo de esto, ¿no? Estamos hablando del hombre de doble ánimo. Gálatas 2, versículo 11 al 13. Dice así, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con estos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por su hipocresía. Qué terrible, un apóstol predicando, anunciando, pero su carácter todavía denotaba inmadurez. ¿Sabe quién lo confrontó? Pablo. Y recordemos que Pablo no estuvo con Jesús. Él no vio los milagros, él era un perseguidor. Pero Pablo, cuando fue derribado del caballo, él sí hizo un compromiso y dice, todo lo tengo por basura. Era un hombre muy reconocido, un hombre ilustrado, un hombre muy inteligente. Era un ciudadano romano, y ser ciudadano romano era como ahora ser un ciudadano americano. Tenía muchos privilegios, pero cuando él fue encontrado por Jesús, él dejó todo. Pedro había caminado con Jesús, pero su carácter todavía denotaba inmadurez. Y dice que se dejó llevar por la hipocresía, por el temor. Y dice que Pablo tuvo que confrontarlo y decirle, estás equivocado. No es así. Y no solamente estaba él contaminó a Bernabé. Y Bernabé dice la palabra que era uno de los discípulos más útiles en el ministerio. Pero se dejó contaminar con Pedro, porque la persona inmadura, inestable, contamina. Porque es una persona que siempre tiene duda, no está con fe. Y eso hace que no pueda ser libre. No se puede trabajar con una persona así. Hay que ver esos casos, ¿no? Ahora, dice que el mayor ejemplo que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús creció en un lugar pequeño llamado Nazaret. Y dice la palabra de Dios que Él se sujetó a sus padres, porque una de las armas efectivas para que la liberación tenga provecho es ser una persona sujeta. Él era el Hijo de Dios, Él lo sabía, y se sometió a sus padres, a María y a José, que Él sabía que no era José su padre, era su padre adoptivo, pero dice que vivió bajo sujeción de sus padres hasta los 30 años. Requisito, ser una persona sujeta. También dice que, y cuando él ya comenzó el ministerio, se sometió a la autoridad espiritual. ¿Quién era? Juan, su primo, menor que él.
cuando fue a ser bautizado. Dijo Juan, ¿cómo? ¿Que tú quieres que yo te bautice? Yo no soy digno ni siquiera de desatarte tus sandalias. Él le dijo, hazlo, eso conviene. Y no fue Juan que lo fue a buscar a Jesús. Fue Jesús que caminó días para llegar al Jordán donde estaba Juan, dándonos ejemplo de obediencia y de sujeción. Reconocimiento, honra a sus padres y reconocimiento a lo ministerial. Juan, su primo. Qué ejemplo que nos da, ¿verdad? Bueno, y dice aquí la palabra, por eso fue que Jesús pudo someterse al Espíritu Santo, porque venía ya con una carrera y él pudo usar el ministerio de la liberación. Por eso él pudo irse al desierto, guiado por el Espíritu Santo, pasar la prueba de los 40 días y 40 noches, confrontar al enemigo, ponerlo en el puesto, porque él tenía el respaldo de la obediencia. Por eso dice la palabra que él no comenzó en el desierto el ministerio antes de ser lleno del Espíritu Santo. Eso, ser guiado por el Espíritu Santo. Este es un ejemplo para nosotros. Y por último, el último punto que es impedimento para el ministerio de la liberación son las herencias de nuestros padres biológicos. Como dijimos, que nosotros heredamos. ¿De cuántas? 4 generaciones antes que nosotros. Tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres. ¿Qué habrán hecho ellos? Por lo regular, idólatras. Manejado la hechicería. ¿Cuántas cosas que nosotros arrastramos en nuestra sangre? Y si esas herencias no son cortadas, ¿cuándo van a ser cortadas? Cuando nosotros nos sometamos a la liberación. Cuando busquemos, digamos, ¿por qué no puedo prosperar? ¿Por qué no puedo dominarme? ¿Por qué si me prometo cuántas veces no volver a hacer tal cosa, lo vuelvo a hacer? Venimos heredando vicios, maldiciones de pecados sexuales. Todo eso lo hemos heredado de nuestros padres. Y si nosotros queremos salir adelante solo, déjeme darle una mala noticia, muy difícil. No se puede. Necesitamos nosotros buscar la liberación, porque mire lo que nosotros hemos heredado de nuestros padres. Enfermedades hereditarias, rupturas, divorcios de matrimonios, diversas otras manifestaciones de pecado, pobreza financiera y económica, deudas repetidas por la iniquidad de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. Peleas entre familias también es una herencia. Si no ha habido una persona que supo cortar a través de hacer las cosas bien, eso se sigue heredando. Dice, fracaso espiritual, prácticas de brujería, hechicería, rebeliones permanentes en la familia, rebeliones en la iglesia o pueblo de Dios, divisiones de todo tipo, robo de diezmos, ofrendas, idolatrías de diferentes tipos, a los padres, a los hijos, al dinero y a las riquezas de este mundo, pobreza, herencia, ¿no? Mediocridad intelectual, compromiso de todo tipo, perversidades sexuales, sodomía, o sea, homosexualismo, lesbianismo, extravíos sexuales y cuántas cosas más. Todo
eso viene por herencia. Y a veces nosotros vivimos creyendo que esa persona no quiere cambiar, que por más que le hemos hablado, que por más que le hemos exhortado, no, necesita liberación, necesita que salga. Es como una enfermedad crónica, es un cáncer en cuarta etapa que necesita un tratamiento largo para que esa persona pueda ser libre. Por eso nosotros tenemos que buscar ser libres, porque para eso nos trajo el Señor, para eso murió por nosotros. Hay métodos. El ministerio de la liberación es un ministerio hermoso, muy amplio y que todos los necesitamos. Bueno, espero que la próxima vez podamos seguir investigando, enseñando y aprendiendo sobre ese gran ministerio de la liberación. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Bendiciones.